Descubierto el misterio oculto. 7 casas malditas que revelan horrores escalofriantes. La noche caía pesadamente sobre el barrio, una manta oscura y opresiva que parecía absorber la vida misma. Valeria, una madre soltera de 32 años, apenas lograba respirar mientras caminaba hacia su casa después de un agotador turno en la cafetería. La inseguridad era su eterna compañera, y ahora, en el silencio inquietante de la calle, el eco de sus propios pasos resonaba como un mal presagio. Sabía que no estaba sola, algo la observaba. Las luces de las casas temblaban y los murmullos del viento parecían susurrarle advertencias. De repente, su teléfono vibró. Era su hermana, con voz temblorosa. «Valeria, ten cuidado, hay un vecino que se mueve raro, no me gusta su mirada». La advertencia martilló en su mente mientras aceleraba el paso. Entró a su casa y lo notó de inmediato. El aire se sentía diferente, pesado, como si el miedo se hubiera colado entre las paredes. Un crujido provenía de detrás, como si algo estuviera llamándola. Respirando profundo, Valeria forzó una sonrisa al ver a sus hijos, Sebastián y Ana, profundamente dormidos. Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. La leyenda de las 7 casas malditas surgió en su mente. Historias de almas atrapadas que nunca encontraron descanso. Ecos de desapariciones que en su barrio parecían demasiado reales. Dejó a sus inquietantes pensamientos a un lado, convencida de que eran solo cuentos, hasta que oyó un susurro. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recorrió la casa con pasos renqueantes. Las sombras danzaban en las paredes y su mente estallaba en miedos acumulados. «Tienes que ser fuerte», se repetía, porque sus hijos dependían de ella. A la mañana siguiente, mientras llevaba a los niños a la escuela, el murmullo del barrio se intensificó. Un grupo de vecinos discutía acaloradamente sobre una reciente desaparición. Los rostros estaban pálidos, descolocados, como si estuvieran lidiando con un horror común. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella tensión en el aire la asfixiaba, y la confianza que antes encontraba en sus vecinos se había transformado en un hielo gélido. Se preguntó si su hermana tendría razón, y si el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Más tarde, mientras se encontraba sola con sus pensamientos, se topó con un viejo conocido del barrio. Él siempre había sido un apoyo, un tipo de confianza. Pero a medida que hablaban, las palabras de él comenzaron a desdibujarse. Relatos de crímenes y secretos oscuros resonaban en su mente, y Valeria sintió que el ambiente se distorsionaba. La sonrisa de su amigo parecía más una mueca, y en su pecho surgió la certeza de que algo andaba mal. Su pasado y su presente parecían entrelazarse en una telaraña enredada y peligrosa. Con sus instintos gritando alerta, decidió que debía enfrentar lo desconocido. Las casas malditas, un lugar donde nadie se atrevería a ir. Sabía que debía investigar, liberar lo que había estado oculto, aunque las sombras de la noche prometieran un encuentro aterrador. Al acercarse a la primera de las casas, una brisa helada la abrazó. Se detuvo en seco, su respiración se cortó. Un murmullo, casi imperceptible, parecía invitarla a entrar. ¿Era realmente miedo lo que sentía, o algo más? Un paso hacia adelante podría significar liberación o perdición. En ese instante, las calles a su alrededor se llenaron de ecos, como si cada casa maldita pudiera estar observándola, lista para revelar los horrores que se escondían tras sus puertas. Su corazón retumbaba, y en su mente solo resonaba una pregunta: ¿qué secretos aguardan dentro? La puerta de la primera casa maldita se erguía ante Valeria como un umbral hacia lo desconocido. La madera estaba desgastada, cubierta de manchas oscuras que semejaban huellas de vida o de muerte. Un escalofrío le recorrió el cuerpo,
pero la lucha entre el temor y la necesidad de respuestas le daba más valor que miedo. Se acercó, y su mano temblorosa alcanzó el picaporte. Cuando giró la manija, un crujido profundo resonó en la penumbra. La puerta se abrió con un quejido lamento, como si la casa misma estuviera liberándose de un largo letargo. Valeria respiró hondo y cruzó el umbral. El aire en su interior era denso, impregnado de un olor rancio que llenó sus pulmones y la hizo toser. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, bailando al compás de su inquietud. Cada paso resonaba con eco en los pasillos, haciendo que su piel se erizara. Fotografías en las paredes mostraban a una familia sonriente, pero los rostros parecían borrosos, como si un velo oscuro cubriera los recuerdos. En un rincón, un viejo espejo estaba cubierto de polvo, pero cuando se acercó, creyó ver un destello. Su reflejo se distorsionó, y por un breve instante, en lugar de su propia imagen, vio a una niña mirándola con ojos desorbitados. Valeria retrocedió, el corazón golpeando su pecho. Fue solo un juego de luces, se dijo a sí misma, aunque su voz interna temía que pudiera ser más que eso. El murmullo que la había llamado se intensificó. Empujada por una fuerza desconocida, Valeria avanzó hacia la fuente del sonido. Al final del pasillo, una puerta entreabierta prometía más secretos. Con la mano aún temblorosa, la empujó. La habitación era un santuario del pasado, repleta de juguetes desgastados y objetos olvidados. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una muñeca que estaba sentada en una mecedora, su rostro pintado desgastado por el tiempo, pero los ojos, esos ojos eran inquietantes, parecían seguirla. «El juego no ha terminado», susurró entre sorbos de aire, una voz que no parecía ser suya. Valeria estaba paralizada, un frío glacial se apoderó de ella. Las historias sobre las casas malditas regresaban a su mente, niños atrapados, almas buscando venganza. Y allí estaba esa muñeca, como un eco de todo lo que había oído. «¡No!», gritó, pero el sonido se ahogó en el silencio pesado. Cuando intentó retroceder, la puerta se cerró de golpe, atrapándola. La mecedora comenzó a moverse lentamente, un chirrido acompañando su movimiento. Aquella muñeca ahora parecía cobrar vida, llenando a Adribaba, llenando el aire con un risa infantil que hacía eco de un horror inimaginable. Desesperada, Valeria buscó una salida. Cada rincón de la habitación estaba tomado por sombras que parecían abrirse como bocas hambrientas. «¡Sal! ¡Quiero salir!». El pánico crecía dentro de ella, aferrándose como una serpiente en su pecho. De pronto, una mano helada la tocó por detrás y se volvió. Un niño estaba allí, pálido, con rasgos dibujados por el sufrimiento. Su mirada era profunda y vacía. «Ayúdame», murmuró con voz quebrada. Valeria, aturdida por la visión, dio un paso atrás, buscando un escape. ¿Era él otra víctima de las casas malditas? Sin tiempo para pensar, sintió que el suelo temblaba, como si el lugar estuviera vivo, reclamando su presencia. Pero antes de que pudiera formular un plan, la muñeca chilló con una voz estridente. «¡El juego ha comenzado!». Con la energía frenética del miedo, Valeria se lanzó hacia la puerta, dispuesta a enfrentar cualquier cosa. El eco de risas maliciosas resonaba en sus oídos mientras corría. Una extraña certeza la invadió. Había mucho más que descubrir. Valeria no había venido sola. Las casas malditas no solo eran mausoleos de secretos, sino trampas que atrapaban a quienes se atrevían a buscar la verdad. Y en ese preciso instante, la puerta se cerró y algo más se adhirió a su sombra. ¿Sería un nuevo aliado o un enemigo oculto? La noche apenas comenzaba y los horrores nunca pararon de llegar. Valeria sintió un nudo en el estómago. Había alcanzado la puerta, pero algo la empujó hacia atrás, como una corriente invisible. «No puedes irte», pareció susurrar la casa, y ella, con los ojos desorbitados, apretó los dientes.
El niño pálido seguía allí, inmóvil y triste, como si hubiera perdido toda esperanza. «No está bien, no, no está bien», repetía, su voz un eco lejano que retumbaba en la habitación. Valeria miró al pequeño, buscando alguna señal de salvación. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, aunque sabía que era un desafío, un pedido a lo desconocido. De súbito, el sonido de la risa infantil se intensificó, envolviéndola, llenando el aire con un peso abrumador. «¡Valeria!», la muñeca, ahora con una voz casi humana, la desafió de manera burlona. «Estás atrapada. No hay camino de regreso». Cernidas en la penumbra, figuras menudas comenzaron a materializarse, niños con miradas vacías, reflejos de un pasado inquebrantable. Un frío más intenso la abrazó, y el aire se tornó difícil de respirar. Valeria trató de moverse, de escapar, pero las sombras eran garras que la mantenían cautiva. «¿Eres como nosotros?», preguntó una de las figuras. Su rostro era una mezcla de tristeza y anhelo, pero en sus ojos había una chispa de desesperación. «Debes jugar, Valeria. Solo así podrás liberarnos». La idea de un juego le provocó un sudor frío. ¿Qué juego era ese? Su corazón latía con fuerza, y una parte de ella sabía que nada de esto tenía un desenlace feliz. Los juguetes comenzaron a girar, formando un círculo alrededor de ella. Los ecos de las risas pueriles se intensificaron, llevándola al borde del desmayo. Valeria cerró los ojos, intentando bloquear el ruido, el terror, la realidad misma, pero cuando lo hizo, su mente fue invadida por visiones. Ella sola, atrapada en un mundo de sombras, mientras los niños reían y la llama de la esperanza se extinguía poco a poco. «No quiero jugar», gritó con todas sus fuerzas, pero la muchedumbre infantil solo se rió aún más. El eco de su rechazo se desvaneció rápidamente, como si nada pudiera cambiar su suerte. Cuando las risas comenzaron a apagarse, el niño pálido se acercó aún más, tomándole la mano. «Si juegas, podrías ser la que rompa el ciclo. Siempre hemos estado aquí, Valeria, no podemos irnos, pero tú puedes». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Romper el ciclo? Esa era una carga pesada para llevar. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un susurro oscuro y arrastrado resonó por la sala. «Tienes que elegir, Valeria, salvarte a ti misma o a ellos». Aquello era un dilema aterrador. La mirada del niño le daba claridad, mientras que las risas resonaban fuertemente en su mente, tejiendo un manto de confusión sobre ella. La muñeca sonrió con picardía. «Te estamos esperando. El juego no se detiene hasta que tú tomes una decisión». Luego, la luz se desvaneció, y la habitación quedó envuelta en una oscuridad aún más profunda. La presión igualmente aumentó, haciendo que todo a su alrededor parezca un laberinto. Valeria se encontraba en un abismo de incertidumbre, enfrentando la elección más dura de su vida: proseguir sin mirar atrás o arriesgarlo todo por liberar las almas atrapadas. La respiración se aceleraba, mientras las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. En su mente, la pregunta persistía: ¿estaría dispuesta a perderlo todo por un juego que ni siquiera entendía? La incertidumbre era paralizante, y el eco de las risas se volvía más ominoso, más voraz. Allí, en la penumbra de la casa, Valeria sintió el tirón del destino, y supo que ya no había vuelta atrás. Y en ese preciso instante, un grito antiguo resonó en su mente: «El sacrificio debe hacerse». Su corazón se detuvo. ¿Sacrificio? ¿De quién? El horror apenas comenzaba. Valeria sintió que la respiración se le cortaba. Una presión indescriptible la oprimía, como si las paredes de aquel lugar quisieran tragarse su esencia. Las risas, agudas e insidiosas, reverberaban en su mente, convenciéndola de que estaba atrapada en una pesadilla sin final. «¿Por qué debo jugar?», preguntó al niño pálido, su voz temblorosa al borde del llanto. «Dime cómo puedo ayudar». Las sombras danzaban, repletas de energía malignamente juguetona. Sabía que la elección estaba gravitando sobre ella como una espada de Damocles.
El niño, con su mano fría y lenta, apuntó hacia el centro del círculo de juguetes. Allí, una carta amarillenta y desgastada reposaba sobre el suelo, como si hubiera estado esperando por su llegada. «Debes jugar el juego de los recuerdos», murmuró, mientras los otros niños hacían un coro sutil, advirtiéndola. «Vas a recordar todo lo que has olvidado». Mientras se acercaba al papel, su pulso aceleraba. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Las risas se transformaron en un cántico sombrío que llenaba cada rincón de la habitación. Valeria se agachó y con manos temblorosas tomó la carta. Un escalofrío la recorrió al sentir la textura del papel, como si la memoria misma se le adhiriera a la piel. «Recuerda quién eres», instó la voz del niño, mientras la muñeca la observaba con ojos que parecían buscar algo más que diversión. «Y recuerda lo que perdiste». Al abrir la carta, imágenes comenzaron a inundar su mente. Rostros de risas, el eco distante de una partida de escondidas. Recuerdos felices, interrumpidos repentinamente por gritos apagados. La penumbra de una tragedia, y ella en un ataúd, rodeada de sombras. Valeria soltó un grito sofocado. «¡No! ¡Esto no puede ser real!». Un mareo la invadió, mientras las sombras se volvían patrones inquietantes, sumergiéndola en una espiral de recuerdos. Cazadores de su angustia, los pequeños espectros comenzaron a girar alrededor de ella, destilando nostalgia y tristeza. «No podemos irnos sin que tú elijas, Valeria», insistieron. Su tono ya no era juguetón, era grave, casi desolador. Lentamente lo comprendió. La risa, la alegría, todo era una fachada. El juego no solo requería que ella se enfrentara a sus terrores, sino también a un sacrificio. La única manera de romper el ciclo era darles lo que habían perdido. «¿Qué es lo que debo sacrificar?», preguntó, sintiendo un sudor frío brotar en su frente. Las sombras se detuvieron, estancándose en un silencio escalofriante. «Entrégales tus miedos, tus recuerdos», pronunció la muñeca, los ojos brillando con una luz extraña. «O el caos se desatará». Las risas comenzaron a revivir, tomando fuerza nuevamente. Valeria miró a los niños, cada uno inmóvil en la penumbra. Miedo y desesperación luchaban en su pecho. Las imágenes volvieron a presentarse frente a ella, cada una más desgarradora que la anterior. Comprendió que su vida entera pendía de un hilo, de una decisión que podía marcar su final o la liberación de aquellos niños desolados. Miró al niño pálido y a los demás, sintiendo la conexión de sus ojos. «Almas, ¿estás dispuesto a perderlo todo?», resonó en su mente el eco de la casa. ¿Por ellos? Mientras cada sombra gritaba por su sacrificio, Valeria sintió que la oscuridad se acercaba más y más. Su aliento se hizo escaso. «¡No puedo hacerlo! ¡No puedo!», gritó, pero la habitación comenzó a vibrar, la madera crujía y el miedo se convertía en una tormenta. En ese instante, un rayo de luz brilló en la penumbra, revelando un espejo antiguo al final de la habitación. Una figura se reflejaba en él, una versión distorsionada de Valeria misma. «El espejo muestra la verdad, el verdadero sacrificio está por revelarse». El susurro fue profundo y amenazante. Valeria tuvo que decidir, antes de que todo se desmoronara. ¿Sacrificará sus miedos o entregará su propia esencia para salvar a esos niños? La tempestad de risa se convirtió en gritos desgarradores, y la casa pareció cobrar vida, esperando el desenlace. El niño pálido extendió su mano, brindándole una última oportunidad. «Es tu decisión, Valeria, pero hay consecuencias que no puedes imaginar». Mientras una sombra oscura se cernía sobre ella, el espejo brillaba más intensamente, revelando algo aterrador que Valeria nunca había querido aceptar. ¿Estaba dispuesta a enfrentarlo? La respuesta se acercaba en una oleada de sombras, y en ese momento, la tormenta del pasado y el presente amenazaba con unirles en un horror inimaginable, dejando pocos segundos para decidir. Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba, como un reloj roto cuya manecilla no podía avanzar.
Frente al espejo, su imagen distorsionada le sonreía de forma grotesca. No era la Valeria que recordaba. Su mirada estaba vacía, carente de esperanza y a la vez cargada de un oscuro entendimiento que la paralizaba. Cada segundo que pasaba, la tormenta de risas y lamentos crecía en volumen, hirviendo su cerebro con promesas de libertad y amenaza. «Todo tiene un costo, Valeria», murmuró el niño pálido, con un tono que chisporroteaba en el aire como electricidad estática. «¿Elegirás tu vida o la de ellos? ¿Tu dolor o el sufrimiento eterno de los que no pueden cruzar al otro lado?» La habitación temblaba, como si la casa misma estuviera respirando, esperando su respuesta. Valeria miró la carta y sintió que las voces de los niños encerrados en aquel lugar resonaban en su mente, pidiendo ayuda. ¿Podía realmente salvarlos? Se abocó a recordar los rostros de sus recuerdos, sonrisas sinceras, risas compartidas, y luego el desvelo de aquel día fatídico que la llevó a una existencia atada entre sombras. De repente, una pulsación sorda la recorrió. Al mirar de nuevo al espejo, vio algo más que un reflejo. Visiones distorsionadas de su pasado comenzaron a emerger. Allí estaba su madre, la luz brillando en su rostro mientras la abrazaba. Y entonces, el eco desgarrador del último adiós. Valeria sintió que el dolor la atravesaba, llevándose consigo parte de lo que era. El pasado se cernía sobre ella, reclamando las piezas que había olvidado y que la hacían humana. «¡No! ¡No puedo perderlo todo!» «¡Otra vez!», gritó, su voz mezclándose con el crescendo del bullicio que la rodeaba. El niño pálido la observaba, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y desdén. «Ese es el juego. Cada recuerdo que guardes es una cadena que los mantiene atrapados aquí. Ellos quieren escapar, y tú eres su llave». Valeria dio un paso atrás, aturdiendo su mente con el horror de comprender lo que se exigía de ella. Sacrificarse a sí misma era una opción, pero ¿tendría la fuerza para liberar a aquellos niños y enfrentarse a su propio infierno? La respuesta parecía surgir de lo más profundo de su ser. Sus manos cerradas en puños, la ira contra la injusticia comenzaba a eclipsar el terror. «Los haré libres», anunció, la decisión resonando en la habitación como un estruendo. Las risas se tornaron gritos de júbilo, pero también de advertencia. «Tu alma por su libertad, Valeria, ¿estás segura?», susurraron en un trémulo coro. Los ojos de la muñeca brillaron intensamente, como si aguardaran el momento de devorar lo que ella ofrecía. Valeria se encaminó hacia el espejo, su mano extendida mientras un calor creciente llenaba la habitación. La oscuridad que la rodeaba parecía retorcerse y pulsar, como si estuviera viva, intentando interrumpir su camino hacia la verdad. Antes de que pudiera tocar el cristal, el niño pálido gritó: «¡Detente!». Su voz atravesó la atmósfera cargada de electricidad, y la casa dejó de temblar un segundo bajo la presión de aquella súplica. «Hay otra manera», continuó, su tono quebrándose entre lo temeroso y lo esperanzador. En ese instante, Valeria comprendió que aún había espacio para que el sacrificio no fuera absoluto. Aquellos niños necesitaban más que solo liberarse. Les sostenía algo que nunca podría robarse, la voluntad de no convertirse en lo que habían sido. Miró a los otros pequeños espectros, sintiendo el peso de su sufrimiento, la intensidad de su deseo por vivir. Purgar su dolor requería un acto más significativo. Entre los gritos de alegría y desesperación, su elección se volvía cada vez más ambigua. «Ayúdame a liberarlo sin perderme a mí misma», exclamó, dispuesta a encontrar el camino hacia la redención. Pero en ese clímax, la casa empezó a colapsar alrededor de ella, y el espejo, antes brillante, ahora ensombreció su reflejo. El reloj no espera a nadie. La voz del niño se convirtió en un eco distante, y la luz del espejo titiló: «El sacrificio debe hacerse, pero no importa el camino que elijas».
Con un último vistazo a los rostros llenos de desesperanza en su alrededor, Valeria sintió que la decisión aún estaba lejos de ser final. Atrapada entre su deber y su supervivencia, escuchó a una sombra acercarse, y entre susurros chillantes se desvaneció. La tempestad rugía con fuerza. Cada paso que Valeria daba la acercaba a un desenlace inevitable. ¿Podrá encontrar el camino hacia la redención antes de que la oscuridad la consuma por completo? El umbral entre sus recuerdos y su futuro estaba a punto de hacerse añicos, y el último eco de risas resurgiendo una vez más, la casa parecía susurrar un oscuro compromiso. Tu decisión nos sellará a todos. La casa crujió, como si estuviera en guerra consigo misma, luchando entre la realidad y la pesadilla. Valeria se encontró en un pasillo interminable, marcado por sombras que danzaban a sus lados, susurrando secretos de lo que había sido. Su corazón latía con fuerza, el miedo impregnando su piel, pero la determinación ardía dentro de ella como un fuego inextinguible. «Valeria». Una voz familiar resonó en su mente, era el eco de su madre. «No te dejes llevar por la oscuridad». Las palabras la envolvieron, dándole un breve respiro de esperanza. «Busca la luz, mi amor». Al recordar ese abrazo cálido, pasó una mano por la fría superficie del papel desgastado de la carta que había dejado, buscando guía en sus palabras. «Hay otra manera», las había repetido el niño pálido. Pero, ¿qué podría significar eso? La solución no podía ser simplemente liberar a los niños, necesitaba encontrar una manera de mantener su esencia, su humanidad. Mientras avanzaba, cada paso la llevaba a un rincón más sombrío de la casa, donde las risas se convertían en lamentos desgarradores. Los rostros de los niños aparecían brevemente, sus expresiones de desesperación aplastando su corazón. Aterrorizada, Valeria se detuvo al llegar a una antigua puerta de madera, cubierta de telarañas y moho. Frías emanaciones de pena y sufrimiento brotaban a través de las rendijas. Sin pensarlo, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Adentro, un pequeño ataúd, revestido de terciopelo negro, brillaba con una luz tenue y fantasmal. Una extraña corriente la atraía, el aire estaba cargado con el eco de los susurros de los niños, más cercanos que nunca. Esta es la clave, pensó, sus manos temblando mientras tocaba el borde del ataúd. Los murmullos se volvieron más apremiantes, como si las almas atrapadas le pidieran ayuda. Se asomó cautelosamente, y al abrir la tapa, un torbellino de sombras emergió, formando figuras angustiosas ante sus ojos. Sin embargo, entre esas figuras, una se destacó, era un niño mayor, que la miró con intensidad. «¡Ayúdame!», exclamó, su voz rasgada cortando el aire como cuchillo. «Lo que necesitas está aquí». Valeria sintió que el terror se transformó en un abrumador sentido de responsabilidad. Estos niños no solo eran ecos de su propia tristeza, eran el reflejo de todas las infancias robadas por la oscuridad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando mientras la angustia retornaba. «Recuerda tu luz», instó el niño, sus ojos casi visibles entre las sombras. La oscuridad comenzó a cobrar vida a su alrededor, chupando la luz de la habitación, mientras las voces crecían en intensidad, convirtiéndose en un clamor desgarrador. Las sombras se retorcían a su alrededor, amenazando con abalanzarse sobre ella. Pero Valeria estaba decidida. Ella no podía permitir que el pasado la destruyera de nuevo. «Voy a recordar», susurró, la convicción fluyendo por su ser mientras cerraba los ojos y revivía cada dolor, cada recuerdo de su vida. Las imágenes de su madre, del amor y la pérdida, comenzaron a inundarla. Lloró con cada recuerdo, cada lágrima convirtiéndose en una chispa que iluminaba la oscuridad. En ese instante, un destello de luz surgió de su corazón, empujando las sombras que la atormentaban. Valeria abrió los ojos, sus manos extendidas hacia el ataúd, sintiendo cómo la energía de los niños se unía a la suya. «¡Resurjan! ¡Dejen de ser sombras!», gritó, el aire a su alrededor parpadeando como si la casa misma estuviera escuchando. La oscuridad retrocedió, temerosa del poder que despertaba en ella.
Pero de repente, una risa siniestra emergió, clara y escalofriante. ¿De verdad crees que es tan fácil? Vaya, Valeria, tienes mucho que aprender. Valeria giró su cabeza y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El niño pálido, ahora claramente envuelto en una niebla oscura, sonrió con malicia. No todas las almas están dispuestas a ser liberadas. La atmósfera se volvió densa y el temblor que había comenzado a calmarse volvió, más fuerte que nunca. Valeria comprendió que lo que había comenzado como un intento de salvar a los niños se había transformado en algo mucho más profundo y aterrador. El reloj avanzaba y con cada segundo que pasaba, Valeria sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¡No terminará aquí!», exclamó, luchando contra el miedo que amenazaba con consumirla. Sin embargo, el niño pálido se acercaba, riéndose entre dientes. «Pero, Valeria, el tiempo se acaba. No todos pueden ser salvados». Con el eco de su advertencia sonando en su mente, Valeria dio un paso adelante, lista para enfrentar lo inevitable. Pero, ¿qué otras criaturas esperaban en las sombras? ¿Y qué decisiones terribles tendría que tomar para liberar a los niños sin perderse a sí misma? La casa resonaba con un nuevo compromiso, y la intensidad del horror se elevaba. ¿Podrá Valeria sobrevivir a este juego macabro o se convertirá en una víctima más de las sombras que la acechan? Los antiguos secretos estaban a punto de revelarse, y la verdad final aguardaba. Valeria sintió que la presión de la oscuridad se intensificaba a su alrededor. La risa del niño pálido resonaba en su mente, como un eco enloquecedor que solo hacía aumentar su terror. Cada sombra en la habitación parecía cobrar vida, girando y retorciéndose, como si buscaran una oportunidad para devorarla. La luz que había despertado en su interior temblaba, debilitándose bajo la amenaza. «¿Por qué no todos pueden ser salvados?», preguntó, su voz apenas un susurro, un hilo de desesperación. Las almas de los niños que una vez habían estado atrapadas la rodeaban, sus ojos críticos la observaban, como si esperaban respuestas que ella no tenía. El niño pálido se acercaba más, desvaneciéndose y apareciendo entre la niebla, su malicia palpable. «Porque algunos prefieren quedarse, necesitan el miedo para existir. A veces la oscuridad es el hogar». Su rostro se iluminó con una sonrisa cruel que heló la sangre de Valeria. «No puedo dejar que eso suceda», gritó, sintiendo que sus palabras se perdían en un mar de lamentos. En un instante de claridad recordó la carta de su madre. «Busca la luz». Debía enfrentarse a su propio miedo si quería ayudar a los demás. Sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en la atmósfera, como un tambor marcando el tiempo. Se concentró en sus recuerdos, liberando el dolor, pero también el amor. Cada lágrima que había vertido se convertía en caricias lumínicas recorriendo su ser, brindándole una fortaleza renovada. «No están solos», exclamó, extendiendo las manos hacia los rostros desolados de los niños. «No se rindan, recuerden quiénes eran». Las figuras comenzaron a formar un círculo a su alrededor, el terror en sus ojos transformándose en un destello de esperanza. Con cada palabra, la oscuridad retrocedía un poco más, pero el niño pálido siguió allí, imperturbable, su existencia una sombra permanente que tragaba la luz. ¿De verdad crees que puedes salvarlos? Solo estás alimentando su ilusoria esperanza. Valeria sabía que debía actuar. A su alrededor, la casa comenzaba a vibrar. Las paredes estaban cargadas de energía, como si fuera un ser vivo atrapado en un ciclo de sufrimiento. «Si debo ser la luz, entonces lo seré», pensó, inspirándose en cada niño que había sido privado de su infancia. Cerró los ojos y respiró profundamente. La luz dentro de ella emanaba como una antorcha en la oscuridad.
«Regreso a la luz», gritó, y con eso un rayo de energía pura salió disparado de su corazón, golpeando al niño pálido y a las sombras que giraban en torno a él. Un silencio repentino llenó la habitación, las sombras se detuvieron, y Valeria sintió que una ola de poder pasaba a través de ella. Veía cómo los niños, ahora envueltos en una luz brillante, comenzaban a elevarse, uniéndose en un vórtice de esperanza y amor. Pero el niño pálido no iba a permitirlo tan fácilmente. «No puedes escapar del pasado», gritó, y de repente las sombras se arremolinaron hacia Valeria, un maremoto de oscuridad que la rodeaba. Las voces de los niños se desvanecieron en un grito colectivo de temor. En un último intento desesperado, Valeria se forzó a recordar a su madre. «Mamá», gritó, sintiendo cómo su corazón se conectaba con las memorias de amor y protección. La luz se encendió aún más, pero la presión de la oscuridad fue aplastante, como una mano enorme tratando de asfixiarla. De pronto vio algo en la esquina de su visión, un destello de color que emergía de la oscuridad. Era algo familiar, una linterna dejada por su madre. ¿Podría ser la clave para liberarse? Antes de que pudiera pensar en un plan, el niño pálido se abalanzó hacia ella, su rostro torcido por una ira inhumana. ¿Vas a quedarte como todos los demás? A lo lejos, el murmullo de los niños parecía implorarle. Valeria tuvo que decidir. ¿Tomaría la linterna y continuar la lucha, arriesgando su propia esencia? ¿O dejaría que la oscuridad la consumiera junto a todos esos niños, haciendo realidad la visión del niño pálido? El compás de la decisión pesada se asentaba sobre sus hombros, y en su interior la verdad resonó claramente. Esto no ha terminado. Valeria extendió su mano hacia la linterna que chisporroteaba en medio de la oscuridad. Aquel brillo era como un faro en la noche, una promesa de esperanza que la impulsaba a actuar. El niño pálido, al notar su movimiento, se detuvo. Sus ojos ardían con una rabia tan intensa que pudo sentirla en su piel. «¡No te atrevas a tocarla!», gritó, la voz resonando como un trueno que hacía temblar las paredes. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, mientras el aire a su alrededor se tornaba cada vez más denso. La linterna parecía tener vida propia, pulsando con una luz interior que invitaba a tocarla, a liberarse del miedo y la desesperación. «No puedo, no debo rendirme», pensó, y sin más, tomó la linterna en sus manos. En el momento en que sus dedos la rodearon, un torrente de energía la atravesó. Se sintió llena de una fuerza que creía perdida. La casa vibró, las paredes resonaban como un canto fúnebre, pero Valeria se mantuvo firme, mirando al niño pálido a los ojos. «No tienes poder sobre mí», dijo con más confianza de la que creía poseer. La oscuridad alrededor comenzó a reptar como un ser vivo intentando volver a apoderarse de su luz. «¿Y qué harás con esa débil linterna? No te salvará del pasado, nunca escaparás de lo que eres». Él gritó, mientras el eco de su voz llenaba el espacio, reverberando por los rincones más oscuros de la casa. Valeria sintió que su corazón latía desbocado. Aún así, alzó la linterna frente a ella. «No soy lo que fui, soy más que eso», respondió con un tono que firmemente afirmaba su decisión. «Cada niño, cada lágrima, cada sombra, ustedes no están solos». La luz de la linterna se expandió como si entendiera su llamado. Las sombras a su alrededor comenzaron a retroceder, y los rostros de los niños, que antes estaban llenos de desesperación, ahora mostraban destellos de esperanza. «Recuerden su luz, recuerden quiénes son», gritó Valeria, mientras giraba la linterna, haciendo que su resplandor iluminara cada rincón. Pero el niño pálido cargó hacia ella, su figura se distorsionó y su esencia parecía absorber toda luz. «No puedes», bramó, tendiendo su mano como si quisiera desatar sobre Valeria una maldición. El impacto fue inmediato. Valeria sintió cómo la oscuridad golpeaba contra su pecho, una ola helada que intentaba apagar su luz.
Sin embargo, la linterna en su mano brillaba más intensamente, y ella la apretó con ambas manos. «La luz siempre vence a la oscuridad», exclamó, y lanzó la linterna hacia la figura del niño. Un estallido de energía pura iluminó la habitación en un resplandor casi cegador. Valeria sintió que todo su ser se unía en un grito de resistencia. La explosión de luz, ella lo sintió como un abrazo cálido que desvanecía lo frío y lo oscuro. Momentáneamente, el niño pálido fue rodeado por la brillantez, y su rostro se torció en una mueca de sorpresa. Después, un grito ahogado escapó de sus labios. En segundos, las sombras que lo arropaban comenzaron a desvanecerse, disipándose como bruma bajo los primeros rayos del sol. Pero, justo cuando pensó que había ganado, la luz comenzó a flaquear. «No, ¿qué está pasando?», susurró Valeria, sintiendo una creciente inquietud en su pecho. La linterna temblaba, como si fuese un faro herido, mientras una sombra oscura volvía a ordenarse, formando una figura más grande, más amenazante. «¿Creíste que era tan fácil?», rió el niño, la malicia repleta de poder. «Ellos nunca se van, y yo tampoco lo haré». La sonrisa cruel volvió a aparecer, pero en esta ocasión era acompañada de un aura de desesperación que prometía arrastrar a Valeria de vuelta a las profundidades. La linterna emitió un último destello antes de que se volviera opaca, y su luz parpadeante, que latía con la esperanza de los niños, se desvanecía en un silencio inquietante. «Hasta pronto, Valeria», susurró la oscuridad mientras los ecos de risas desgarradoras comenzaban a resonar a su alrededor. Las sombras ansiosas parecían alistar su inminente ataque, y la sensación de poder perdido la envolvía. Desde la penumbra, una voz familiar resonó. «Siempre serás parte de esto. ¿Qué harás ahora?». Valeria sabía que no podía rendirse. Un nuevo dilema se formaba en su mente. ¿Y si todo esto no era más que el inicio? La oscuridad se cernía y la pregunta danzaba en el aire. ¿Podría encontrar la manera de convertir esa sombra en luz? ¿O el ciclo de horror estaba destinado a repetirse? Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma intentara aplastarla. La risa del niño resonaba en su mente, multiplicándose hasta convertirse en un coro de burlas. «Siempre serás parte de esto», repetía, como un eco interminable en su cerebro. Ella sabía que cada palabra era una advertencia, una sentencia. Frente a ella, las sombras se retorcían, tomando formas distorsionadas que reflejaban sus más profundos temores. Se aferró a lo que quedaba de la linterna, ahora fría y opaca, como si fuese un amuleto desesperado. La habitación parecía girar, y el suelo se estremecía bajo sus pies. La desesperación la invadía cada vez más, pero había algo en el fondo de su ser que aún resistía. «Debo encontrar el origen», se dijo, su voz temblando pero decidida. Si la luz había sido capaz de despejar parte de esa oscuridad, tal vez podía hacer lo contrario, buscar el núcleo de lo que la mantenía atrapada. Ciega, pero con resolución, se adentró en el laberinto de sombras. Cada paso era como caminar por encima de cristales rotos. El dolor punzante en sus pies se mezclaba con el terror de no saber a dónde iba. Las risas se transformaron en sollozos, ecos de almas perdidas clamando ayuda. Valeria sintió que cada llanto desgarrador la empujaba hacia adelante. Tan sumida estaba en sus pensamientos que no notó la aparición de figuras delgadas, casi fantasmas, que comenzaron a rodearla. Eran niños, con rostros familiares y ojos llenos de miedo. «Valeria», susurraron al unísono, «¿por qué no nos ayudas?». Sus corazones latían desbocados ante la angustia de la situación. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiéndose cada vez más impotente. «¿Por qué están aquí?». «Tu luz, Valeria», insistió uno con una voz dulce. «Solo tú puedes liberarnos de su sombra, pero tienes que recordar». La oscuridad tembló a su alrededor, como si algo la estuviera escuchando, temerosa. «¿Recordar?». Las palabras resonaron en su cabeza.
Tenía que volver a ese momento en el que pudo encender la linterna, cuando la luz había comenzado a vencer. Pero, ¿qué pasaría si no lo lograba de nuevo? Valeria sintió un vacío en su pecho. Recordó todos los momentos de su infancia, las risas con amigos, la calidez de los abrazos que la habían hecho sentir viva. También recordó las sombras que había tratado de ocultar, aquellas experiencias que había reprimido y que, como un vendaval, volvían para atormentarla. «No puedo dejar que me controlen», exclamó, y cuando miró a los niños vio más allá del miedo. Los veía por lo que realmente eran, almas buscadoras, atrapadas en un ciclo del que necesitaban salir. Y en medio de esa revelación sintió una chispa encenderse dentro de ella. «Recuerden su luz, si ustedes no se rinden, yo tampoco», gritó, sabiendo que la luz no era solo de la linterna, sino de todos ellos juntos. Al unísono, los niños comenzaron a brillar, débilmente al principio, pero luego con una fuerza renovada. Valeria sintió cómo la energía regresaba a la linterna, pero algo más comenzó a suceder. Las sombras que los rodeaban comenzaron a retorcerse y a gritar en agonía. El niño pálido no estaba acostumbrado a ver que su poder se desvanecía. «Esto no ha terminado», bramó, mientras la oscuridad se removía de manera frenética, como un monstruo que se sabe acorralado. La figura del niño disminuyó, pero la sensación de peligro seguía presente. Mientras el brillo de los niños crecía, Valeria comprendió que no se trataba solo de eliminar la oscuridad, sino de transformarla de alguna forma. Si la luz puede nacer de la oscuridad, ¿qué pasaría si también la oscuridad puede transformarse? El niño pálido se arrojó hacia ella, su rostro retorcido en una mueca de furia, pero Valeria no retrocedió. En su mente, el ciclo de horror que parecía inquebrantable comenzaba a hacer sentido. ¿Y si, en vez de enfrentar a la oscuridad, podía integrarla en la luz? El tiempo se detuvo. «Todo esto comienza ahora», murmuró, mientras el pulso de la luz latía en sincronía con su corazón. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa, un lamento que parecía provenir de lo más profundo de sus recuerdos. El eco sonaba como una advertencia, y su corazón se detuvo. «¿Quién fue?», preguntó Valeria, y las risas se convertían en llantos que temblaban en el aire. «¡Valeria!», resonó una voz que hizo eco en todo el lugar. «No estás lista, el pasado regresa por ti». Ella sabía que había algo más en este laberinto oscuro, algo que desataba la tormenta. ¿Podría ella enfrentar lo que había enterrado en su propia oscuridad? Cuando la luz pareció tambalearse de nuevo, una verdad aterradora se instaló. El verdadero horror estaba aún por descubrir. ¿Qué secretos pesaban en su pasado que podrían cambiarlo todo? Y en ese instante, la pregunta se formó en su mente. ¿Estaría dispuesta a conocer la verdad que tanto había temido? Valeria sintió que la casa temblaba a su alrededor, como un organismo que respondía a su determinación. La atmósfera vibraba en un eco de agonía, pero estaba dispuesta a enfrentar el desafío. Lo que había estado escondido en su interior debía salir a la luz, aunque no sabía si estaba lista. «Necesito recordar», gritó, sintiendo que la presión de la oscuridad se intensificaba. La sombra del niño pálido se acercaba, amenazadora y burlona. «Recuerda, sí, pero no todo lo que encuentres será fácil de soportar». Las risas se convirtieron en murmullos, una combinación de voces perdidas que hacían eco en su mente. Mientras luchaba contra la creciente oscuridad, Valeria cerró los ojos y se concentró en el misterio que había llevado consigo durante años. Imágenes comenzaron a desilvanarse: su niñez, su primer amor, el abrazo de su madre, pero también recuerdos más oscuros. La última vez que vio a su madre antes de que la tragedia la separara, el momento fatídico que la dejó atrapada entre la desesperanza y la culpa. La comprensión la golpeó como un rayo. «No fue mi culpa», susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. Cada lágrima era un paso más hacia la liberación. «No puedo seguir arrastrando este peso». La oscuridad parecía crecer, alimentándose del conflicto dentro de ella, tratando de absorber su luz.
El niño pálido sonreía, disfrutando de su tormento. ¿Ves? Tus recuerdos son tu prisión. Se alimentan de tu dolor. No, Valeria exclamó, abriendo los ojos y colocándose firme. Mis recuerdos son mi fuerza. No permitiré que se conviertan en cadenas. Sacando lo más profundo de su ser, dejó que la luz emergiera. Con cada recuerdo liberado, la habitación iba iluminándose. Las sombras empezaban a disiparse, y al mismo tiempo, los gritos de los niños se convirtieron en murmullos de esperanza. «Recuerden su luz», les gritó. Con cada palabra, la claridad aumentaba, y sus miedos comenzaban a transformarse en fuerza. Las sombras se revolvían como criaturas asustadas, incapaces de soportar la luz que brotaba de su interior. Valeria avanzó hacia el niño, sintiendo cómo el suelo se sacudía con cada paso. «Tienes miedo de lo que soy, porque tú no puedes ser más que sombras. Yo soy luz y contigo o sin ti voy a liberarlos». El niño pálido chilló, la ira llenando su rostro distorsionado. «No podrás salvarlos si te reduces a llamas». Valeria, inspirada por su propia fuerza y la unión de los recuerdos, levantó la mano y sintió el poder fluir a través de ella. «¡Silencio!», bramó. Al instante, un torrente de energía salió disparado de su ser, atravesando la oscuridad y escalando hacia el niño pálido. Las sombras comenzaron a chocar. Valeria sintió el peso de la casa, como si en esos momentos estuvieran conectadas de manera inquebrantable. La luz se expandía, y con cada centella que surgía, más sombras se disipaban. El niño retrocedió, la risa se transformó en gritos de terror. Sabía que el ciclo de horror estaba a punto de concluir, que Valeria había encontrado la clave para liberar a esos niños. Ella no solo se estaba enfrentando a su pasado, estaba convirtiéndolo en su fortaleza, y eso asustaba a la oscuridad. «Ustedes no están solos, nunca lo han estado», gritó. La luz que emanaba de ella se intensificó, iluminando cada rincón de la casa. Los rostros de los niños empezaron a vislumbrarse, el sufrimiento se apagó, y gradualmente la oscuridad se retiraba. Cuando la luz alcanzó al niño pálido, su figura comenzó a disolverse, y al ver eso, todos aquellos ojos tristes se llenaron de gratitud. «Valeria», fue lo último que el niño pudo emitir antes de desaparecer en un estallido de sombras. Con una explosión de luz brillante, los niños empezaron a elevarse. Las risas llenaron la casa, ahora menos un mausoleo de horror y más un santuario de esperanza. Valeria sintió que las cadenas que la habían aprisionado se desvanecían, y con ese peso menos, finalmente pudo respirar profundamente. «¡Ahora son libres!», exclamó, el eco de su voz resonando por todo el lugar. Las almas de los niños brillaron intensamente, danzando alrededor de Valeria antes de deslizarse hacia la luz que había emergido. Fue entonces cuando se sintió unida a ellos, comprender las historias que cada uno llevaba. La casa, ahora en silencio, comenzó a transformarse, los colores apagados se iluminaban y las sombras que antes aterrorizaban se convertían en susurros de paz. Valeria estaba de pie entre los legados de un pasado traumático y la promesa de un futuro brillante. Miró hacia el cielo, donde la noche comenzaba a despejarse, dejando pasar las estrellas. No había vuelta atrás, pero había algo más importante. Había un nuevo comienzo. Desde ese día, el barrio no sería nunca más el mismo. Las casas malditas serían ahora un testamento a la resiliencia de quienes habían vivido, habían sido recordados y finalmente habían sido liberados. Con un leve timbre en su pecho, Valeria sonrió, sabiendo que el amor siempre encontrará la forma de brillar incluso en los momentos más oscuros. Ahora que los ecos de su pasado no solo habían sido tolerados, sino abrazados y transformados, la vida podría al fin seguir adelante en un nuevo capítulo de esperanza. No olvides que solo tú eres responsable de tu propia luz. Comparte ese brillo.
Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ver esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que sigamos creando contenido increíble.